Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que el Señor haya sido bueno durante toda esta semana, como lo ha sido con nosotros. Y nosotros decimos que Dios ha sido bueno porque estamos aquí, con vida. Nos ha traído un domingo más y eso es parte de la misericordia de Dios. Así que inmediatamente voy a pedir que busquen en sus Biblias. Vamos a seguir con las predicaciones expositivas del libro de Marcos. Estamos predicando expositivamente del libro de Marcos. Y en esta oportunidad estamos en el capítulo 2, versículos 23 al 28. Marcos capítulo 2, 23 al 28. El título que le he puesto a la predicación es El Señor del Día de Reposo. Y ustedes van a darse cuenta por qué este título. Este título nace del mismo pasaje. El mismo pasaje nos va a decir que el Señor es Cristo es el Señor del día de reposo. Pero déjenme introducirle, antes de entrar a los puntos, déjenme introducirle diciéndole, recordándole que el libro de Marcos es un libro que nos va a enseñar, o nos va a decir, o nos viene diciendo ya, que Cristo es divino, que Cristo es Dios. Y lo ha hecho en diferentes maneras y en diferentes formas, con títulos, inclusive él mismo se ha llamado ser Dios. Si ustedes recuerdan, el capítulo 1, versículo 1, usted va a recordar ahí que dice el Evangelio, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y ese es un título, ¿verdad? Hablábamos de que eso es uno de los títulos que portaba Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya de inicio entendemos, Marcos nos quiere decir, o les quiere decir a su audiencia, que Jesucristo, quien va a entrar en escena, es Dios. Pero si seguimos leyendo el capítulo 1, versículo 3, nos habla de que voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Y esa palabra Señor es la palabra Kurios, que significa Señor de señores, aquel que está por encima de todas las cosas. Si caminamos una vez más al versículo 11, ahí vemos la voz del cielo, de Dios Padre, diciendo, este es mi Hijo amado. Y hablábamos en esa oportunidad que Dios estaba confirmando a el Hijo como parte de la Trinidad. Y ahí está la Trinidad hablando y confirmando pues su entrada a la tierra como rey. En el versículo 25, capítulo 1, dice, el que tiene autoridad sobre los demonios. En esa oportunidad, Cristo, ¿verdad?, va a hacer un milagro y va a sacar a los demonios fuera. Luego en el 34 vemos que la enfermedad delante de Cristo tampoco tiene ninguna ventaja. Cristo dice, traían a los enfermos y Él los sanaba. Pasamos al capítulo 2 y vimos allí cómo Cristo muestra que Él es Dios, sanando a un paralítico, pero más allá de eso, diciendo, tus pecados te son perdonados. Y ahí vimos la controversia, ¿verdad?, de los fariseos diciéndole, pero maestro, solo Dios puede perdonar pecados. Bueno, yo soy Dios. Para que vean que yo también puedo perdonar, soy Dios y tengo potestad sobre la enfermedad, toma tu lecho y anda. Eso le dijo Cristo al paralítico. En el capítulo 2, versículo 17, nos habla de ese Dios que justifica al pecador. En el 2:19 lo vemos como el esposo que está en medio del pueblo, por lo cual el pueblo debía alegrarse. Pero también lo vemos en ese mismo pasaje del 20 en adelante, como el que nos trae vestiduras nuevas y el que hace al hombre como un odre nuevo, donde el vino que él trae, que es nuevo, va a ser vertido. Es decir, él nos capacita para tener una nueva naturaleza. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora. Marcos nos dice, Él es Dios. En el pasaje que vamos a ver hoy, Jesús se nos va a presentar como el Señor del día de reposo. Y yo sé que usted dirá, bueno, pero eso está claro, Él es el Señor del día de reposo. De sus labios salió esto. Sin embargo, nosotros hemos estado viendo controversias, ¿recuerdan? Algunas controversias en el libro de Marcos que Jesús tiene que enfrentar a los fariseos. La primera controversia, nosotros la vimos, allí solo Dios puede perdonar pecados, y Cristo los enfrentó y le dijo, bueno, yo soy Dios. Y después de eso vimos la siguiente controversia,
la vimos cuando estaba comiendo con pecadores, ¿verdad? Leví estaba allí, estaban todos los pecadores y Cristo estaba comiendo con los pecadores y le dice, yo soy el doctor y ellos están enfermos, por ende, el doctor viene a sanar a los que están enfermos. Y los fariseos decían, pues nosotros no estamos enfermos, nosotros no necesitamos de ningún doctor. Luego tenemos la controversia del ayuno, ¿verdad? Los fariseos veían a los discípulos comer y decían, pero estos comen y no son como nosotros que ayunamos. Cristo le dice, el esposo está aquí y como el esposo está aquí, deben estar en fiesta. No se puede ayunar en tiempos de boda. De tal manera que Cristo está diciendo una vez más, los confronta, demostrándole que Él es Dios. Y aquí vamos a tener la cuarta controversia. Los fariseos estaban allí como esos policías religiosos, buscando dónde estaba Jesús para acusarle. Y en esta cuarta controversia, el problema va a ser el día de reposo. Ese día que Dios había determinado que era sagrado, el Sabbat. Ese día se comprendía o se tomaba desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Dios había ordenado, había mandado al pueblo de Israel, y en los 10 mandamientos, el cuarto de los mandamientos, había dicho que ese día era santo para Jehová, que debían reposar en ese día. Ese día era especial. 6 días trabajarás y el séptimo dejarás de hacerlo, reposarás. ¿Cuál era el escenario? El escenario era un campo de trigo. El maestro iba con los discípulos caminando, ¿verdad? Un campo, iba de un lugar a otro, y era normal en la época que los caminos atravesaran los campos de las personas. No tenían lo que hoy tenemos, ¿verdad? Cerca. No se le ponía cerca, sino que eran sembradíos y la gente respetaba, porque había una ley sobre los campos, y Dios había estipulado que se podía comer del trigo, ¿verdad?, de las personas que sembraban, siempre y cuando no llevaran un camión, ¿verdad?, para llenarlo de eso, porque ya era robo, sino que podían tomar para comer. Entonces, el escenario aquí es Cristo caminando en medio de este trigal, ¿verdad?, en este campo de cebada. Verdaderamente la Biblia no dice qué era específicamente, pero se presupone que pueda ser trigo, por la acción que tienen los discípulos. Están caminando por el medio del trigal, y usted dirá, pero ¿por qué la controversia? Bueno, lo que estaba pasando realmente aquí, y es lo que yo quiero que ustedes conmigo estén pendientes de lo que vamos a estudiar, porque lo que estaba pasando realmente era un choque de trenes. Eran dos corrientes o dos maneras de ver las cosas de Dios tan diferentes, estaban chocando, aun y cuando los dos decían adorar al mismo Dios. Pero era un choque inevitable. Por un lado estaban los fariseos, ¿verdad?, que decían tener la ley de Dios y se habían convertido en legalistas. Y el choque que vamos a ver aquí es el legalismo versus el evangelio. El choque que vamos a ver es el legalismo versus el evangelio. Los fariseos habían hecho de la ley de Dios un sistema de reglas según su propia interpretación. Ellos agarraron la ley de Dios y dijeron, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo que Dios dice? Y empezaron a hacer unas reglas que regulaban las reglas de Dios. Así que ellos empezaron a interpretar acerca de lo que era el día de reposo. Los fariseos se creían una especie, como dije hace un momento, de policía religioso que tenían en sus manos las leyes de Dios y nadie podía contradecirlos a ellos. Ellos tomaron la ley de Dios, hicieron sus propias normas y empezaron a caminar, a buscar a aquel que quebrantaba la ley. Y Jesús, pues, era ese personaje que ellos estaban buscando para acusarle constantemente. Y es que la santidad acusa, hermano. ¿Saben? La santidad acusa. Cuando tú ves una persona viviendo una vida piadosa delante de Dios, no va a haber persona que falte quien diga, ay sí, él es muy santo. No hay nada, eso siempre va a pasar. Porque es que la santidad acusa. El hecho de que tú te comportes de la manera que debes comportarte hace que la otra persona que no se está comportando de la manera que debe comportarse simplemente te señale.
En vez de tú hacerte igual a aquella persona que está haciendo la cosa correcta, normalmente lo que hacemos el ser humano es señalarlo. Bueno, estos fariseos se creían una especie de policías que estaban al acecho ahí, como el león a la presa. Quien no cumplía con las leyes. Quien no cumplía con las leyes eran sentenciados como pecadores, excomulgados de la sinagoga. Y ahí estaban los fariseos como los guardianes de la ley. Pero por otro lado estaban los discípulos de Jesús, y el mismo Jesús que encarnaba la verdad de la ley, viviéndola. Entonces, antes de entrar en materia del pasaje, yo quisiera definir algunos términos. No quisiera insultar su conocimiento, pero para conocimiento general, ¿qué es un legalista? ¿Qué es legalismo? Bueno, el legalismo básicamente es una persona que saca de contexto la ley de Dios. Hay un contexto en el cual, un marco en el cual Dios ha dictado la ley original, y entonces yo como legalista saco eso de allí y digo, bueno, eso significa, y le voy a empezar a poner cosas de las que Dios nunca dijo, pero yo voy a hacerlo. El legalismo no busca obedecer a Dios, sino que busca obedecer las reglas que él mismo se ha inventado y que carecen de cualquier relación personal. Voy a explicar eso. Imagínese por un momento de que usted es una persona que le gusta seguir las normas o las leyes. Y usted va en una carretera manejando y dice no ir más arriba o más allá de 60 kilómetros por hora. Y usted va manejando 60 kilómetros por hora y luego hay un palo de agua tremendo. Está lloviendo mucho, pero como a usted le gusta seguir las reglas, usted no importa si está lloviendo y el tiempo es nublado, usted va a 60 kilómetros por hora. Sin importar que hay una persona delante de ti que tiene que ir a 20 porque las condiciones climáticas no le impiden el ver. Y entonces ocurren accidentes. Y cuando ocurre un accidente, entonces el legalista dice, es que tú no seguiste la ley. Carece de cualquier sentido o de cualquier relación personal. Es decir, la saca de contexto y dice, la ley dice esto y no más. Yo cumplo la ley al pie de la letra. Más adelante voy a ir explicando un poco más qué dice esto. Pero en palabras de R.C. Sproul, doctor R.C. Sproul dice que el legalismo exalta la ley por encima de la gracia. La ley para ellos es todo. La gracia, pues, está por debajo de la ley. Es un esfuerzo, dice el legalista, que yo hago para ganarme el favor de Dios. Voy a repetir eso. El legalista dice, es un esfuerzo que yo hago de guardar la ley para ganar el favor de Dios. Mientras siga las reglas, más bendecido seré, más bendito seré. Más bendición recibiré de Dios. Si yo hago esto tal cual Dios lo dice, pues así va a ser. No, pero es que el hermano tiene una necesidad, no me importa, tengo que pasarle por la encima. La ley dice hacer esto o aquello. Eso es un legalista. ¿Qué pasa con pensar así? ¿Por qué está mal pensar en seguir la ley tal cual, sin importar las personas, sin importar la misericordia y la bondad? Bueno, cuando usted vive de esa manera, que quiere vivir de acuerdo a las leyes, así tan puntual y ser tan estricto con usted mismo y las leyes, usted mismo se va a asegurar de que esa ley que usted está siguiendo se cumpla o usted la cumpla a cabalidad. Y normalmente lo que usted va a hacer es, va a crear su propio sistema de leyes para asegurarse de que estoy cumpliendo la ley como debe ser. ¿Sí me di a entender con eso? Voy a tratar de repetir un poco más lento para ver. Cuando usted vive de la manera legalista o tratar de vivir a la ley sin importar la compasión, dejando a un lado la gracia, usted se va a asegurar de que esa ley se cumpla. Entonces usted normalmente lo que hace es, va a sacar unas leyes que van a regular esa ley que usted mismo trata de seguir. Por ejemplo, la Biblia no dice nada con respecto al tomar refresco, ¿verdad? Voy a decir refresco porque no voy a decir una marca en específico, pero no dice nada en tomar refresco. Y usted es una persona que dice, bueno, la Biblia dice que debo
guardar el templo del Espíritu Santo. Y es cierto, debemos hacerlo. Pero usted es esta persona que es un legalista y quiere tomar esto como una regla y norma a seguir. Entonces dice, bueno, la Biblia no dice nada del refresco, pero usted muy personalmente dice, decide no tomar refresco. Pero resulta, por su salud, ¿verdad? Pero resulta que hay un hermano que toma refresco. Y usted entonces saca sus leyes y dice entonces frente al hermano, ahí está, tu salud es esa porque tú no cumples la ley como la cumplo yo. Y tú te conviertes en un legalista. Porque estás poniendo una regulación donde Dios no la pone. Y si bien es cierto, debemos cuidar el templo del Espíritu Santo, nosotros estamos en un cuerpo que se está descomponiendo cada vez más. Que nosotros vivimos en un cuerpo que ciertamente está desgastándose y que necesitamos mucho más del medicamento que nos mantenga con vida. Y esto es por razón del pecado. La Biblia dice que porque el pecado entró en el mundo, pues y por el pecado entró la muerte. Entonces, usted y yo estamos muriendo en primer lugar por causa del pecado. Pero entonces usted se hace una norma, y el legalista normalmente se hace una norma para regular aquella regla que él va a seguir. Entonces, refresco. Puede ser todo aquello que sea gaseosa, puede ser un refresco algo que sea en sobrecito, puede ser el refresco todo aquello que no cumpla su norma. Su norma es, todo lo que debemos tomar es jugo natural. Cualquiera que no haga esto, pues simplemente es un pecador y no está siendo bendecido por Dios. Tú te conviertes inmediatamente en un legalista. El que yo me abstenga, por otro lado, de algunas cosas, ¿verdad? Voluntariamente, que no son prohibidas por la Biblia, pero que yo lo hago por debilidad a mi hermano, eso no es legalismo, eso es amor al hermano. Voy a repetir eso. El hecho de que yo me abstenga de consumir carne, como dice la Biblia, ¿verdad? Pablo estaba en esa disputa. Si yo me abstengo de comer carne, posiblemente es porque hay un hermano cerca de mi casa que no come carne y es débil en la fe. Y Pablo dice, bueno, para que no entres en problemas con tu hermano, porque es débil en la fe, no comas carne. No lo hagas por amor a tu hermano. Entonces tú retienes de tu libertad de comer carne porque hay un hermano que es débil y que él necesita primero fortalecerse. Entonces tú, como buen cristiano, que amas a tu hermano, tú decides no comer carne y ayudas al hermano a crecer en fe. Hasta que él, pues, el día de mañana entienda que no hay problema si comes carne o no comes carne. Pero eso no es legalismo, es amor. Pero cuando yo impongo sobre otros o sobre todos los demás, el hecho de que nadie puede comer carne porque la Biblia habla de que la carne está la sangre y en la sangre está el pecado, por ende no pueden comer carne. Entonces yo estoy diciendo un legalista porque estoy agarrando una ley de Dios y le estoy poniendo mis propias leyes. Y estoy diciendo que ahora nadie puede comer carne, pero la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que puedes comer carne sin ningún problema. Pero por amor tú puedes abstenerte de comer carne. Un legalista. ¿Cuál es el problema del legalista? Bueno, que él cree que por su obediencia o la base de su obediencia, cuando él obedece la ley de Dios o la ley en general, él va a ser bendecido por Dios. Y no es por la bondad de Dios que él es bendecido, sino porque él cumplió. En otras palabras, Señor, yo oré, yo leí, yo vengo a los cultos, yo diezmo, yo hago todo lo que tú mandas hacer, por ende, tú tienes que bendecirme. Y hay mucha gente que piensa así. Pero la base de la bendición de Dios, hermano querido, no es tu obediencia, porque tu obediencia carece de santidad. La base de la bendición de Dios es la bondad de Él. Él lo hace porque Él es bueno, no por lo que tú hagas o dejes de hacer. Entonces, este es el problema del legalismo, del legalista. Y esto lo que hace es reflejar, pues, simplemente su soberbia y su orgullo ante un Dios que ha querido bendecir por gracia. Ellos hacen sus normas
Ellos dicen, estas normas que yo he hecho son el estándar por el cual tú debes vivir. Y si tú no vives de acuerdo a este estándar, entonces tú eres un pecador. Ya dijimos lo que era un legalista. ¿Qué no es un legalista? No es un legalista el que se preocupa por su santidad, porque tú y yo somos responsables. Si tú estás en la condición de no poder tomar refresco, y usted dice, yo voy a abstenerme de tomar refresco, entonces usted como persona que está consciente de que debe guardarse de esa bebida porque le hace mal, y usted entiende en su conciencia que está causándole mal a su cuerpo, y usted dice, no voy a tomarla porque yo quiero guardar mi cuerpo, porque yo quiero ser una persona que se presente santo delante de Dios, eso está bien. Eso no es ser legalista. El problema está cuando yo vengo y pongo esas leyes sobre otro, porque la Biblia no nos regula eso. No hay problema cuando tú buscas tu santidad. Inclusive la Biblia nos habla de que tú y yo somos responsables de esa santidad. Dios nos hizo santos delante de Él, pero mientras que usted y yo estemos aquí, hay un proceso de santificación que usted y yo debemos seguir y que debemos hacer. ¿Qué dice la Biblia? 2 Corintios 7:1. Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice el pasaje que tú y yo debemos limpiarnos. Dice que limpiémonos. Eso no lo hace Dios, eso lo haces tú y yo. En dependencia del Espíritu Santo, sí, pero tú tienes responsabilidad de cuidar de tu santidad. Ejemplo, si tú ves y tienes problemas con el licor y hay un montón de gente sentado bebiendo licor, aléjate. No te juntes con esas personas, incluyendo, y yo quiero ser cuidadoso aquí con esto, pero cuando vamos a la fiesta familiar, y usted dirá, bueno, es que hermano, mi familia no son cristianos, ¿y qué hago? ¿Me separo? Bueno, no necesariamente, usted puede estar, pero el momento que usted sienta que está a punto de caer en el pecado de consumir alcohol y emborracharse, usted se pica la cabulla y se va, usted sale de allí. Y podrán decirle, ay, pero este sí está bien, usted está guardando su santidad. Pero si tú ves a otro hermano allí que no tiene problema con el alcohol y que no está consumiendo alcohol y que está del otro lado, es su familia y está mostrando más bien lo que la Biblia enseña con respecto a algunas cosas, tú que eres débil no puedes señalar a ese hermano y decir, ay, pero él se quedó, ese es un pecador, porque te convertiste en legalista. ¿Ven la diferencia? Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está. Tú y yo debemos hacer morir las obras de la carne en nosotros, en dependencia del Espíritu Santo. Igual nos dice Colosenses, capítulo 3, haced pues morir lo terrenal en vosotros, y nos da una lista de cosas que debemos hacer morir. Es decir, usted se convierte en un asesino de usted mismo, de esos deseos carnales que vienen a usted. Y luego Primera de Tesalonicenses nos dice, capítulo 4, versículo 3, que es la voluntad de Dios que usted y yo nos santifiquemos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. De tal manera que hay una responsabilidad que usted tiene ahora, como una persona que busca la santidad de Dios o que busca acercarse a Dios en santidad. Pero por otro lado, tienes el peligro de convertirte en un legalista, de los cuales Cristo va a enfrentar en un momento, en la lectura que vamos a tener, y que puedes convertirte en lo opuesto a lo que Dios ha mandado. Por eso les decía, tengamos cuidado de no irnos a un extremo, pero no a irnos al otro. Hay una línea bien delgada. No es legalista, por otro lado, el cumplir los 10 mandamientos. Mucha gente dice, no, los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento, por eso nosotros no debemos cumplirlos. Bueno, la Biblia en los 10 mandamientos nos dice, no matarás. ¿Es lícito para mí matar? Porque yo no debo cumplir los 10 mandamientos. ¿Es lícito para mí buscar la mujer de mi prójimo? En los 10 mandamientos dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Los 10 mandamientos
no nos condenan ahora. El que está en Cristo no tiene ninguna condenación. Nosotros sabemos que no podemos alcanzar la perfección cumpliendo los 10 mandamientos. Ya esa condenación que traía el hecho de no poder cumplir los mandamientos no recae sobre nosotros, porque ya Cristo la cumplió y ahora yo en Cristo cumplo los 10 mandamientos. Sin embargo, Cristo no vino a abolir nada, Él vino a cumplir. Y estas leyes, estos 10 mandamientos que representan las leyes morales de Dios, vienen a decirnos más bien quién es Dios. Las leyes nos dicen Dios es perfecto. La ley moral nos dice la voluntad de Dios. Nos habla de esa perfección de Dios, pero por dónde yo debo caminar. Y al mismo tiempo nos demanda a nosotros a vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Pero inclusive regula a este mundo. Los 10 mandamientos son la ley moral que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Por ende, hay un ser humano viviendo aquí que no tiene a Cristo, pero que es moral. Por eso no se desembocan todos a ser asesinos y violadores, porque hay una ley moral que les dice que eso está mal. Pero, otra vez, todo ese tiempo de introducción y de aclaratoria, porque lo que vamos a ver es precisamente un legalista o unos legalistas enfrentándose al Evangelio. Vamos a ir al pasaje, ahora sí. Marcos, capítulo 2, versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembradíos en un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mirá, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que estaban con él. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no le era lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y otra vez vuelvo a decirles, imagínense la escena de el Señor caminando en este trigal, en medio de este trigal, ¿verdad? Hermoso campo, y sintieron hambre. Y de pronto tú vas caminando y con la mano te llevas, ¿verdad?, una espiga de trigo, sacas el trigo del cascarón que tiene, es decir, lo trillas y empiezas a comer. Y una pregunta que yo me hice aquí, muy aparte de lo que voy a hablar, es: ¿dónde estaban estos fariseos? Si era un campo abierto, ¿dónde estaban ellos? Como policías estaban. En Estados Unidos, ahí las autopistas, uno cree que tú estás solo en las autopistas. Y ahí hay letreros que dicen: aquí puedes manejar a tantos kilómetros, aquí puedes a tantos kilómetros. Hay lugares donde cuidado que tú tires un papel porque son $500 de multa. Y tú vas manejando y tú no ves a nadie alrededor, solo pinos y pinos y pinos y pinos. Pero en el momento que tú te pases de la velocidad permitida, te sale un policía. ¡Uy! Detrás de ti. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estaban? Bueno, se meten detrás del arbusto y tú no los ves. Y tienen ahí sus medidores de velocidad. Y cuando tú pasaste, ya, te capturaron. Salen de ahí y te agarran. En ocasiones hay helicópteros en las autopistas. Inmediatamente llaman a la central y llega un carro a perseguirte. Bueno, yo me imaginaba algo así con los fariseos. Estaban como que dentro del trigo. Y cuando comieron, ¡ajá! Te agarré. Bueno, ese es el legalista. El legalista anda haciendo exactamente eso, esperando que te equivoques en algo para señalarte. ¿Cuál era la acusación de los fariseos? Bueno, que ellos estaban violando el cuarto mandamiento. Cuando tú lees Génesis capítulo 2, versículos de 2 al 3, tú vas a ver que el Señor creó, ¿verdad?, en 6 días, y el séptimo día, dice, descansó. 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. Éxodo 20, capítulo 20, versículos 9 y 10, nos dice que 6 días trabajarás y el séptimo
perdón, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ahora, en este tiempo, es este tiempo que Dios ha hecho para el hombre de recobrar fuerza, ¿sabe? Es un tiempo que Dios ha determinado para nosotros recobrar tanto la fuerza física como las fuerzas espirituales. Así que cuando usted trabaja todos los días de la semana, usted viola directamente ese mandamiento. Dios te dice, te ordena, tienes que descansar. Por lo menos un día, tú tienes que descansar. Qué bueno nuestro Dios, ¿verdad? Que sabe que nos cansamos y nos ordena. Y hay personas que son extremistas y trabajan todos los días. No, hay que trabajar. Y hay otros que son muy flojos y no trabajan ni un día. Nosotros somos de extremo. Bueno, el Señor dice, no, vas a trabajar 6 y 1 va a ser para que recobre fuerza, para que lo dediques a mí, para que espiritualmente sean recargada la batería y físicamente incluso. Pero para los fariseos, esto estaba bien, eso significaba para ellos también. Pero además de eso, o sea, no era suficiente esa interpretación dada por el mismo Dios, sino que ellos se pusieron a pensar, bueno, Dios dijo, reposarás el séptimo día. ¿Qué significa reposar? Empezaron a preguntarse ellos. Ellos se preguntaron, ¿qué significa trabajo? Y es interesante que ellos hicieron por lo menos 39 leyes para regular el día de reposo. 39 leyes. Ellos hicieron leyes sobre el vino, sobre la miel, sobre la leche, sobre el escupir, sobre el quitar la suciedad de la ropa. No lo puedo decir todo porque es bastante largo, pero voy a decir algunas cosas de los que ellos decían que era trabajo si tú llegabas a hacerlo. Por ejemplo, nadie podía cargar nada referente a su trabajo. En específico, los escribas no podían llevar una pluma, porque ellos, ¿verdad?, lo que hacían era escribir. No podían llevar una pluma encima ese día, porque eso era trabajo. Porque eso era pensar en que podías ser tentado a escribir. Y podías escribir solo una letra. 2 letras eran trabajo. Ellos decían, una tejedora no podía llevar la aguja consigo porque eso representaba su herramienta de trabajo y eso te podía hacer motivo de caer, de poder querer tejer algo. Entonces, no podías llevarlo. Cualquier cosa que fuese más pesado que un higo seco era motivo de carga y no podías llevar carga el día de reposo. Entonces, cualquiera que llevara algo más pesado que un higo seco era una persona que estaba quebrantando el día de reposo. Si tú lanzabas algo con una mano hacia arriba, tenías que echarlo con esa misma mano, porque si lo hacías con otra mano, era trabajo. Los fariseos dijeron, en cuanto a la ley, dijeron al día de reposo, no se puede matar insectos en el día de reposo. ¿Qué pasaba si te encontrabas en tu casa y abrías una gaveta y ahí había una cucaracha? Ellos decían que debías dejar la gaveta medio abierta para que ella pudiera salir. Porque si la cerrabas y moría asfixiada, tú te constituías en un ilícito, hacías un ilícito, es decir, quebrantabas el día de reposo. No se podía prender velas a los enfermos. Si una persona estaba enfermo y necesitaba de un médico, el médico lo único que podía hacer era mantenerlo con vida. No podía hacer algo por él, o sea, algo mejor. Por ejemplo, imagínense que una persona se puyó un dedo y le duele mucho, no se lo podían sacar. Tenían que hacer algo para mantener que el dolor no siguiera el dolor, pero que esa aguja o ese puya estuviera allí. No se lo podían sacar. Ellos decían que si tú lo mejorabas, era trabajo. Las mujeres no podían verse en el espejo, porque si se veían en el espejo, iban a ser tentadas, si se veían una cana, a quitársela, y eso era trabajo. No podían llevar joyas, porque si pesaban más que un higo seco, era trabajo. No podían hacer ni deshacer nudos. No podían caminar más de 1999 pasos. 900 kilómetros.
900 metros, perdón. Si tú estabas en el patio y estabas comiendo, tú tenías que tener cuidado, porque si caía una semilla de lo que estuvieras comiendo, caía en el piso, esa semilla podía germinar y no se podía sembrar en el día de reposo, de manera que tú sembraste, quebrantaste el día de reposo. Si tú escupías o si tenías un líquido y lo vertías y crecía monte, tú quebrantaste el día de reposo porque sembraste, hiciste crecer algo en día de reposo. Y hermanos, usted pudiera dar con más, si llovía, si caía un palo de agua, tú ibas caminando por la sinagoga y cayó un palo de agua y te quedabas empapado, tenías que esperar ahí parado que se secara la ropa. Porque como pesaba, era llevar carga y por ende era trabajo. ¿Usted se imagina la cantidad de leyes que ellos hicieron? Entonces Dios dijo, descansarás el día de reposo. Y ellos dijeron, bueno, ¿qué significa? Y empezaron a hacer todo este tipo de leyes. Entonces, el que se convertía en una persona que violaba el día de reposo, pues era una persona repudiada. Era una persona que no guardaba la ley, no era santa, era simplemente estigmatizada. Y el pasaje que nosotros estamos viendo, la acción que hacen los apóstoles es simplemente de recoger una espiga, sacarla del cascarón y comer. Bueno, ellos dicen, tus discípulos quebrantan el día de reposo. ¿Por qué? Porque no se podía trillar, no se podía arrancar lo sembrado. Entonces ellos dijeron, según la ley, Deuteronomio capítulo 23, 24 y 25, y todo eso estaba en la ley. Dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, es decir, ellos podían entrar a comer uvas o a saciarte, puedes saciarte, mas no podrás llevar un cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Bueno, ellos dijeron que cuando ellos hicieron esto, eso era pasar la hoz, es decir, como piensen ustedes, ¿verdad? Un machete y arrancar eso. Eso era pasar la hoz. Y el hecho de poder sacarlo del cascarón con sus manos era igual a llevarlo a un lugar a ser trillado. Ellos hicieron sus propias leyes basándose en su humanidad caída para interpretar algo que era divino y que Dios simplemente dijo, descansa. Aquí están los discípulos, felizmente caminando por un campo, escuchando al maestro hablar, y de pronto sale la policía religiosa cuando ellos simplemente tocan el grano y empiezan a trillarlo. Y salen, no sé de dónde, pero dice la Biblia que salieron. Y fíjense lo que ellos dicen. Dice el pasaje 24, perdón. Entonces los fariseos dijeron, mirad, esa palabra mirad, dice, es como decir, ajá, te atrapé. Mirad, dice los fariseos, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? A ellos no le importaban que el Señor tuviera hambre y que los discípulos tuvieran hambre. Solo a ellos le importaban cumplir las normas. El legalista busca obedecer reglas por encima del bienestar de las personas. Ellos no pudieron pensar, oye, vienen cansados, vienen caminando, tienen hambre, vamos a dar, o sea, que coman. No. Tú te puedes morir de hambre, pero la ley es la ley. Cristo se enfrenta al legalismo, a estos legalistas, y los desenmascara. Y los enfrenta de manera fuerte. Versículo 25. Cristo, ok, no pasó nada. No hay legalismo aquí, ¿verdad? No, botó el agua, no pasa nada. No vamos para el infierno porque boté el agua. Cristo le dice en el 25, pero les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que estaban con él. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio de comer a los que estaban con él. Jesús les dice, ustedes son ignorantes de la ley. Ustedes ignoran la historia bíblica. Ustedes conocen el párrafo, saben qué pasó allí, pero no saben qué significa eso. David era perseguido por Saúl porque Saúl lo quería matar y sale despavorido con su grupo de personas y cuando está allí, ¿verdad? En el desierto saliendo, se consigue que no tiene que comer. Se consigue al tabernáculo y va donde los sacerdotes y les pide comida.
sacerdote Abimelech, quien era el sacerdote en ese momento, si usted lee 1 Samuel capítulo 21, ahí está la historia completa. Pero cuando usted lee esa historia, usted ve que Abimelech le dice, no tengo comida aquí. Es decir, no hay otra comida sino la que se pone en la mesa de la proposición. Bueno, la ley decía que había un pan que se debía poner semanalmente. Todos los sábados debían ponerse en la mesa de la preposición 12 panes que representaban la provisión de Dios al pueblo de Israel. Y que cada sábado se quitaban unos y se ponían otros. Pero ese pan era sagrado, no se podía comer. La Biblia nos enseña que, o Dios le dice a Moisés, que los únicos que podían comer de ese pan eran los sacerdotes. Sin embargo, David llegó y pidió porque tenía hambre. Y el sacerdote le dijo, tuvo compasión y misericordia. Y aunque no le era lícito, la ley no iba por encima de la necesidad que tenía David. Y el sacerdote dio de comer. Y dio de comer a David y a los que estaban con él. Entonces, la ley no está por encima de las necesidades humanas. Las leyes estaban para mostrar más bien compasión, no una estrechez, no una rigidez. Nosotros vemos en ese pasaje que ni David, ni los sacerdotes, ni los que estaban con David fueron condenados por comer pan que no le era lícito comer, según dice Jesús. Jesús le dice, ellos tampoco le era lícito comer y comieron, y no vemos en ningún momento una sentencia de parte de Dios juzgándoles. Dios o Cristo lo que está diciendo aquí es, en otras palabras, si David no tuvo problema con eso, bueno, aquí está uno que es mayor que David. Si David, siendo un hombre pecador, Dios no lo condenó porque comió de lo que no le era lícito, ¿cómo puedes tú venir a condenarme a mí si yo soy Dios? Y ya se lo había mostrado más de una vez. Esta gente pusieron sus tradiciones y leyes por encima de la ley de Dios. Ellos señalaban que era necesario que se guardara estrictamente la tradición y los ritos que ellos se habían inventado. Pero Jesús los deja fuera de juego. No solamente llama la atención y los llama ignorantes de la ley, siendo ellos doctores de la ley, sino que no habían leído, no habían entendido bien lo que significaba eso, sino que el versículo 27 les dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Son ustedes quienes dejan el mandato, en otras palabras le está diciendo el Señor, son ustedes los que dejan el mandato de Dios sin ninguna fuerza alguna. Los han hecho tan viles con sus normas que el propósito del mandamiento se perdió. Imagínense, Dios había dicho, el día de reposo es para que tú descanses. Pero ellos habían hecho de ese día una carga terrible, algo insoportable por algunos. Insoportable. Bueno, la lógica de Jesús es, el día de reposo fue hecho para beneficiar al hombre, no para poner carga sobre él. Es un tiempo donde nosotros dedicamos al Señor. Es un tiempo donde nosotros nos olvidamos de todas las cosas que tenemos que hacer durante la semana y que durante la semana no podemos concentrarnos en eso porque tenemos ocupaciones y Dios entiende eso. Dios entiende que tú tienes que trabajar y proveer para tu familia, pero Dios también te ordena que debes tomar un día para descansar tu cuerpo, pero para dedicárselo a Él. De manera que cuando usted viene a la iglesia con un pensamiento, ¿verdad?, de que tengo que hacer la comida, de que tengo que hacer otra cosa, de que mira la hora que no ha terminado el pastor de hablar y que no me gustó el culto hoy porque estuve aburrido y no estuvo antes eso con la batería. Nosotros estamos quebrantando el día de reposo, ¿saben? Porque en vez de relajarnos y escuchar y aprender y gozarnos, inclusive alabar a Dios, estamos poniendo carga en nuestro pensamiento que no debiéramos tener. Es un día para reposar, un día para descansar de los quehaceres del hogar y de todas las cosas, pero es un día para llenarse también en la parte espiritual. Incluso nosotros escuchamos a personas decir, voy a recargar pilas porque verdad que estoy agotado físicamente. Bueno, en lo espiritual también nos agotamos.
Todos los días tenemos que batallar una cosa en la casa, en el trabajo, en la calle, y tenemos que recargar baterías. Bueno, la iglesia es ese cargador, si se quiere decir de esa manera, donde nos enchufamos 2 domingos con el Señor para recibir de una manera grupal, porque todos los días tenemos que enchufarnos, ¿verdad? Todos los días tenemos que buscar del Señor, pero de una manera especial, como dice el Salmo 133, que es donde están reunidos, unánimes, donde Dios envía bendición y vida eterna. Bueno, Dios es tan sabio pues que nos dio un día más, un día para descansar. Pero el conflicto estaba a un punto ya de desenmascarar a los fariseos, no tenían más que decir, estaban calladitos. Ya Jesús les dijo, ¿para quién es el día de reposo? Y ya se quedaron como que sumando, restando. Oye, es lógico que es verdad. Pero el Señor no terminó allí, sino que ahora ataca. Defendió su punto y ahora los va a atacar. Les dice, por tanto, concluyo, por lo que ya ustedes entienden que estoy haciendo, dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bueno, lo que le está diciendo Cristo en otras palabras es, yo soy el gobernante supremo. Yo soy quien está por encima de las leyes. Aquí está uno que es el que dictó las leyes. Aquí está Dios frente a ustedes. ¿Y por qué yo llego a esa conclusión? Bueno, porque quien creó el día de reposo fue Dios, ¿verdad? Y Él dice, yo soy el Señor del día de reposo, es decir, el que está por arriba. Si Dios fue el que creó el día de reposo y Cristo está diciendo, yo soy el Señor del día de reposo, es deducible que Cristo sea Dios. Y le está diciendo en su cara, yo soy Dios, el que está aquí y es el que mandó el día de reposo. Imagínense por un momento estar en la posición de los fariseos y estar en contraste opuesto a eso que yo digo que estoy cumpliendo o que estoy tratando de cumplir. El dador de la ley está frente de mí y yo le digo al dador de la ley, no te es lícito. ¡Qué peligro! Bueno, a veces nos conseguimos nosotros en esta situación, cuando usted y yo ponemos leyes sobre leyes que Dios no ha puesto y empiezo a ser el justiciero y empiezo a justiciar a todo el mundo donde Dios no ha dado razón alguna. Hay algunas cosas que son claras. Dios te dice, no te es lícito tomar la mujer de tu prójimo. Y allí tú puedes decir, no te es lícito. Pero en cosas que Dios no regula, como por ejemplo una bebida, un refresco, usted no puede decir, el refresco es malo para el cuerpo y si tú lo tomas Dios no te va a bendecir. Porque el legalista, una vez más, su problema es que él cree que es bendecido por las normas que él sigue. El Señor concluyó, yo tengo la autoridad para perdonar pecados, ¿verdad? Se lo dijo a los fariseos hace un momento, o hace un domingo atrás leímos, hace 2 domingos atrás leímos eso. Yo tengo la autoridad de perdonar pecados. Y cuando él menciona eso, él dice, el Hijo del Hombre. Bueno, aquí él toma la misma frase, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. El Señor concluyó diciéndoles y demostrándoles que Él era Dios, una vez más. Hermanos, la alternativa de Jesús al legalismo no es abrogar la ley. No es decir, no, yo no cumplo la ley porque Dios vino a darme, Él cumplió la ley y yo no tengo que cumplirla. No, más bien es que nosotros nos rindamos a Cristo, el que cumplió la ley. En vez de obedecer a Dios en consecuencia de las leyes que yo no voy a poder cumplir a cabalidad para ganar el favor de Dios, yo debo ser agradecido por lo que Cristo ya hizo por mí. En otras palabras, Cristo cumplió la ley y me dice que venga Él. Todo el que está cansado y trabajado, yo lo haré descansar. Él es el que quita el pecado y la esclavitud del pecado del hombre. Y lo hace por pura gracia. No te exige ni te demanda que tú hagas nada. He escuchado mucha gente decir, no hermano, deja que yo deje este vicio o aquel vicio y después voy al Señor. ¿Sabe qué? Es Dios quien hace eso. Es Dios quien quita ese vicio de ti. Porque tú es normal o es
totalmente visible que tú no has podido luchar contigo mismo, porque el pecado que mora en ti toma ocasión y no te deja. Pero si Cristo hace de ti una nueva persona, con una nueva naturaleza, que ames la ley de Dios, que ames sus mandamientos y que aborrezcas el pecado, a menos que Cristo haga eso, tú nunca dejarás tu pecado. Así que, cristiano, no tienes que hacer nada para ganar el favor de Dios. No tienes que hacer nada para ganar el favor de Dios. Ya lo tienes. Pero ahora tienes una responsabilidad: santificarte con la ayuda del Espíritu Santo. Por otro lado, está el no creyente. El no creyente tiene la ley de Dios que le dice cuán imposible es acercarse a Dios por tus propios medios. No importa qué hagas para ganar el favor de Dios, nunca lo lograrás. El único que ganó el favor de Dios se llamó Cristo. Y Él lo ganó en la cruz del Calvario. Y a menos que tú vayas a la cruz y resucites al tercer día y vivas una vida santa e inocente, pues podrás ganar el favor de Dios. Pero sabemos que eso es imposible. Pero Dios sí lo cumplió. De tal manera que por gracia y solo por la fe en Cristo, tú puedes obtener salvación. Puedes ser bendecido por Dios. Fuera de eso, no puedes. Te dejo en dos alternativas. O vienes a Cristo con un corazón humilde, reconociendo tus pecados, o continúas con la carga terrible de alcanzar el favor de Dios por medio de obras que nunca podrán satisfacer a Dios. Dos opciones. Usted verá cuál de las dos es. El legalismo frente al Evangelio simplemente queda desarmado. El legalismo te lleva a cumplir leyes para ganar el favor de Dios. El Evangelio te dice que Cristo lo hizo por bondad, por amor, por gracia, solo por fe. En Cristo tú recibes la bendición de Dios. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces, Señor, y has hecho. Gracias, Señor, porque nosotros como seres humanos, pecadores, Señor, hemos tratado de hacer de tus leyes, Señor, de tu palabra, algo inalcanzable, Dios. Pero tú nos dices una vez más que es por tu gracia, que es tu gracia la que nos puede satisfacer, que eres tú, Señor, el único que has podido acercarse al Padre y que no hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo si no es a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Que no hay otro camino para alcanzar al Padre si no es a través de Jesucristo. Padre, ayúdanos a nosotros a ser humildes y reconocer nuestro pecado, a alejarnos del legalismo, Señor, a dejar que tu palabra nos hable tal cual ella nos habla, Señor, y dejar todas aquellas cosas que no son de tu palabra a un lado, Padre bueno, para que nuestra vida se conforme y entienda que nosotros somos realmente bendecidos gracias a tu bondad, por el puro afecto de tu voluntad. Gracias, Señor, porque si no fuese por eso, Señor, todos aquí estuviéramos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados. Te ruego que nos bendigas y que traigas a convicción, Señor, a aquellos que no tienen realmente una vida, Señor, contigo, una relación personal e íntima contigo. Te ruego que ellos puedan rendirse, Señor, y vengan ante ti, Señor, con un corazón humilde para recibir de ti, pues, esa bendición, esa salvación, Dios, tan grande que tú has conseguido en la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios amado. Gracias por lo que tú haces. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta mañana, Dios. Amén y amén.